Bueno, gracias damos a Dios, hermanos, que podemos juntarnos otra vez para compartir la palabra de Dios. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 19, vamos a leer, hermanos. Este va a ser nuestro tema hoy, el que describe este versículo. Así que acuérdense este versículo, de memoria, si se puede, pues la base de nuestra reflexión de la mañana. Dice así la palabra de Dios: pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. 2 puntos. Acá está lo que hay que acordarse. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Otra vez. Conoce el Señor a los que son suyos. Este es nuestro tema, hermanos queridos y amigos de la mañana de hoy. Vayamos a casa sabiendo este principio bíblico. Dios conoce a los que son suyos. En Juan capítulo 2, ante la pregunta de algunos de los judíos, de los fariseos, dice el Señor que Él conocía el corazón de ellos y no tenía necesidad de que era de ese tema de lo que había en el hombre, porque Él sabía lo que había en el hombre y conocía el pensamiento antes que el pensamiento se haga público. Lo mismo dice el salmista en el Salmo 139 de David, diciendo: aún no está la palabra en mi boca y aquí tú ya la sabes toda. Así que nuestro tema tiene que ver, hermanos, con esto. Conoce el Señor a los que son suyos. Vamos a leer 2 historias brevísimas en la Biblia en la mañana de hoy para fundamentar esto que leímos. Números capítulo 16. Números, Antiguo Testamento. Si no me equivoco, es el 4.º libro de la Biblia. Viene Génesis, Éxodo, Levítico y después viene Números. Así que el 4.º libro de la Biblia, capítulo 16, versículo 5. Brevemente, hermanos, no voy a ser extenso en la lectura, solamente para situarnos en la situación. Dice: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. 4 personas, vamos a resumir. Coré, Datán, Abiram y On. 4 personas, no importa hijo de quién, pero eran 4. Tomaron gente, dice, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipe de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré a todo séquito diciendo: mañana mostrará Dios, o Jehová, quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo hará acercar así. Hasta acá, no vamos a leer toda la historia porque es larga y se nos va a ir la mañana, ¿está? Pero bueno, sepamos esto que pasó en el pueblo de Israel. El libro de Números es un libro de la Biblia que nos habla de la experiencia de Israel en el desierto. Ustedes saben, por la historia bíblica, que Israel estuvo en Egipto cautivo durante 430 años. Y Éxodo indica cómo el pueblo sale de Egipto. Hay películas, ustedes habrán visto las películas brasileñas, donde se separa el mar, etc. Bueno, esto es la Biblia, no hablemos de la película, pero sí hablemos de la Biblia. Dios sacó al pueblo de Egipto a través de las plagas. ¿Se acuerdan de las plagas de Egipto? Bueno, esto forma parte de la historia. Y la última plaga fue la muerte de los primogénitos. Cada familia tomaría un cordero por familia. Lo examinaría, un cordero perfecto. Y debía sacrificar ese cordero y poner la sangre en los postes y dinteles de las puertas.
Y aquella noche pasaría el heridor, dice la Biblia, y la casa donde no hubiere esa señal de la sangre, el primogénito de la casa moriría, tanto de la gente como del ganado. Así que el pueblo de Israel lo hizo así, y cada familia tomó aquel cordero, y al sacrificarlo pintó con la sangre identificatoria la puerta, los postes de la casa. Y cuando pasó el heridor en aquel lugar, no hubo mortandad. El cordero que muere sustituye al primogénito de la casa. Y en toda la tierra de Egipto hubo muchísimos muertos. En la casa de Faraón, entre los ganados, gran llanto en Egipto. Y entonces Faraón, más y que se vayan, perdón la expresión, que se vayan. Y entonces Israel, después de todo este tiempo de cautiverio, salió de Egipto. Cruzó el Mar Rojo, como ustedes saben, y ahora en Números los encontramos en el desierto. Después lean en casa la historia, interesante historia, con muchas enseñanzas espirituales para nosotros. La gran enseñanza es la del Cordero sustituto, alguien que muere para que otros no mueran. Y esto está tipificado después, cuando Cristo muere en la cruz. Cristo es figura de aquel Cordero tan antiguo en el tiempo, quien se dispuso a morir en la cruz para que otros no muramos, aplicando su sangre al corazón. Este es el Evangelio, hermanos queridos y amigos queridos. Este es el Evangelio. Así que estando en el desierto, pasa lo que leímos. Moisés y Aarón, hermano de Moisés, eran aquellos que Dios había llamado específicamente a Moisés para conducir al pueblo al desierto. Y en un momento determinado, en un desierto interminable, en días que parecían no terminar nunca, algunos se cansaron. Y acá están los nombres: Coré, Datán, Abirán y On, 4 personas. Y se acercaron a Moisés con 250 hombres. No eran cualquiera de estos hombres. Aclara la Biblia: príncipes de Israel, hombres de referencia y de consejo. ¿Para qué? Para terminar con Moisés. Y entonces, ¿cuál fue el planteo? Versículo 3. Basta ya de vosotros, porque toda esta gente, la congregación, todos son hombres santos. ¿Por qué ustedes? ¿Qué son ustedes más que nosotros? Este era un poco el planteo. ¿Qué son ustedes más que nosotros? Basta. Y entonces dice la Biblia que Moisés se encendió en furor, bronca. ¿Y qué hizo Moisés? Los agarró a piña. Vengan de a uno. No. Se postró en tierra, en actitud de humildad, orando a Dios. Y dice entonces lo que leímos: vengan mañana y Dios va a mostrar quién es suyo y quién es santo. Conoce el Señor los que son suyos. Leímos antes. Claro, ahí está el desafío. Cada uno venía con su incensario. Y en esa situación Dios habría de mostrar quién es de Dios y quién no. Así que tomaron el incensario, entraron delante de Dios, pusieron fuego en el incienso y Dios mostró quién era de él. Y en aquel día, hermano, después lean toda la historia en número 16, no tengo tiempo para hacerlo. Aquellos hombres fueron destruidos delante de Dios. Dios los juzgó a ellos. Fíjense el detalle. Después léanlo en número 16. La casa de Coré, de Datán y de Abirán fueron
destruidos. No figura On. Tal vez On se arrepintió antes de que sea tarde. No figura On. Pero estos tres descendieron muertos con sus cosas. La tierra se abrió, dice el número 16, y los tragó. ¿Por qué? Porque conoce el Señor a los que son suyos. Tratar de atribuirse a un lugar al cual Dios no nos llama es un grave error. Lo fue en el pasado y lo es hoy. Hoy aparece mucho diciendo, ¿qué hacen acá el domingo a la mañana? ¿Para qué leen este libro viejo? ¿Por qué no leen otra cosa? ¿Por qué no siguen a tal o cual? Bueno, entendemos lo que la Biblia dice, que Dios conoce a los que son suyos. Ante Dios los impostores caen, como cayó la familia de Coré, la familia de Datán y la de Abiram. ¿A quién eligió Dios? A Moisés y Aarón. Y cuando Dios elige, Dios sostiene a los que elige. Entonces, en el futuro aparece esta expresión de la Biblia que leímos: conoce el Señor a los que son suyos. Hermanos queridos, cuidado con el error y el engaño. 250 personas fueron engañadas por estos cuatro, entre otros. Varones de renombre, no eran ignorantes, perdón la expresión, no eran personas, ya se me pegó, personas sin conocimiento, sin estructura intelectual, eran referentes. Y estos cuatro los engañaron. El engaño está a las puertas, hermanos. Y el engaño viene muchas veces de personas que uno entiende que son ilustradas. Ningún formador de sectas es una persona sin cultura. Hay que mirar la historia. Pero aquellos que forman diferentes sectas son personas formadas intelectualmente. Gente que ha leído, gente que se ha instruido y entiende que tiene razón. Y arrastra sobre sí a muchos que caen en este error. Pero el fundamento está firme. Conoce el Señor los que son suyos. Cuidado, hermanos. El ejemplo de estos cuatro hombres debe alertarnos para saber que Dios conoce siempre los que son suyos. Y ante Él, el error siempre tiene final. Siempre tiene final. Hubo mortandad, hubo caos, hubo dolor, hubo tristeza, pero estos cuatro no volvieron a aparecer. Dios mostró quién era de él y quién no. Más adelante en el tiempo, no lo vamos a leer, en el libro de 1 Reyes capítulo 17 aparece un hombre llamado Elías. ¿Se acuerdan de Elías? Un profeta de Dios. Y en aquel tiempo también estaban los seguidores de alguien llamado Baal. Y Elías se sentía solo. Y también hubo un desafío en aquel tiempo. Y dijo Elías al pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y algo parecido a lo que leímos en Números. Ahí estaban los 450 profetas de Baal, danzando, haciendo diferentes expresiones de lo que era su invocación a Baal, hiriéndose con piedras, con lanzas, etc. Y pidiendo fuego del cielo sobre el altar de sacrificio. Léanlo después en casa. Y pasó 1 hora, 2 horas, mediodía, un poco más, y no pasó nada. Y entonces después vino Elías, arregló el altar de Dios que estaba destruido, le puso agua al altar y después invocó el nombre de Dios. Y dice la palabra que Dios envió fuego del cielo para dar respuesta y mostrar a la gente quién era el verdadero. ¿Conoce el Señor los que son suyos?
conoce el Señor. Primera experiencia, hermanos, para compartir entre nosotros en este día. Cuidado con el error, que habitualmente viene con mucha preparación, con mucha gente detrás, con mucha propaganda, pero sigue siendo el error. Aparentemente Moisés y Aarón estaban solitos. Sin embargo, Dios mostró quién era suyo. ¿Conoce el Señor? Hermanos, cuidado con el error. Cuidado. Segunda historia a leer brevemente en esta mañana. 2 Timoteo 2, 17. Primer tema es el error y el personalismo. Esto fue lo que muestra Números 16. Ellos querían ocupar el lugar de Moisés y de Aarón, con un afán de figuración y personalismo. Versículo 17 de 2 Timoteo 2. Dice el 16: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirá más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, no importa los nombres, que se vean de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Segunda historia. Primera historia, la de Corán, Datán, Abiram y On, tiene que ver con el personalismo. ¿Quiénes son ustedes? Dijeron. Acá hay gente, todos santos, somos mejores nosotros. ¿Qué ustedes? Personalismo. Acá el problema es otro. No es el personalismo meramente, sino la introducción de falsa enseñanza. Ahí estaban, nombró a dos, Himeneo y Fileto, no importa. ¿Qué hacían estos dos? Trastornaban la fe de algunos, enseñando, dice, que la resurrección ya se efectuó, y desviando a la gente de la verdad. Segundo elemento, cambiar los fundamentos doctrinales. Ante esto, conoce el Señor a los que son suyos. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo en la carta? Procura, verso 15, presentarte a Dios aprobado, como uno que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hermanos, cuando la palabra se usa bien, el error se puede contrarrestar. Así que la primera enseñanza es: cuidado con los personalismos. Cuidado. Hay mucho de esto en el mundo que nos rodea. Muchas personas que son como imanes, que atraen a otros, que quieren figurar. Eso es el personalismo. Pero cuidado además con los que trastornan la fe, cambiando la letra de la verdad de Dios. Este es el otro punto. Cuidado con la letra cambiada de la verdad de Dios. Desvían la fe. Dicen que la resurrección de los santos ya se efectuó, cosa que no es así. Y entonces la gente está caminando en un terreno en el cual no puede moverse. Ante esto que decimos, conoce el Señor los que son suyos. Primero, el personalismo. Segundo, el cambio de la letra de la palabra, la introducción de una falsa enseñanza. Y ante esto, hermanos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? San Juan capítulo 10, para terminar. ¿Qué hacemos? San Juan 10. Y ya terminamos, 1:10. San Juan 10, 27, dice el Señor: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me lo dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y agrega: yo y el Padre, uno somos. Conoce el Señor
a los que son suyos. Qué enseñanza primordial para nosotros, para llevarnos, hermanos, en esta mañana. El Señor conoce. Qué maravilla es pensarlo. Cuánto descanso da el saber que Dios conoce. Tal vez yo no tenga el mismo imán que tienen otros. Tal vez yo no tenga el mismo apoyo popular que otros tienen. Pero yo sé que el Señor me conoce. Y esto hace la diferencia. Ahora, dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. La pregunta es, ¿por qué las ovejas le siguen a Él? ¿Por qué aquellos que le conocen le siguen a Él? Primero, porque conocen su voz. Capítulo 10, versículo 4 de Juan. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Qué maravilla, hermanos. Cuanto más leemos su palabra, más le conocemos y mejor le seguimos. Hermanos, 2024 es un año de un gran desafío, un desafío espiritual. El error está ahí afuera. Cruzás Avenida Pavón y ahí te encontrás con el error. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Conozcamos la palabra, hermanos, para conocer su voz y entonces poder seguirle. ¿Por qué las ovejas le siguen? Primero, porque conocen su voz. ¿Por qué las ovejas le siguen? Segundo, versículo 4. Va delante de ellas. El Señor es el que va delante. Mateo, o Marcos, mejor dicho, cuando el Señor entra a Jerusalén para morir, dice que el Señor iba delante. Y ellos le seguían con miedo. ¿Pero quién iba adelante? ¿El Señor iba adelante? El Señor va adelante. Por eso oímos su voz. Por eso le seguimos. Tenemos muy en claro nosotros quién va delante nuestro. No va ningún pastor delante. No va ningún líder revolucionario adelante. El que va delante nuestro es el Señor. Y entonces nosotros le seguimos. Primero, conocemos su voz. Segundo, Él va adelante. Él va adelante. Y tercero, ¿por qué le seguimos? Porque Él nos da seguridad. Versículo 18 dice lo siguiente. 28, mejor dicho. Dice, y yo les doy vida eterna y no pereceré jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Seguridad. Cantamos un himno en la cena del Señor, siempre, que dice, seguridad me dio Jesús cuando Él su mano me tendió. Seguridad. Cuando uno conoce al Señor, lo primero que tiene es seguridad. ¿Estamos inseguros? ¿Estamos con temor del porvenir? Bueno, miremos al Señor. A lo mejor no le conocemos como creemos que le conocemos. Pero el fundamento de Dios, y termino, hermanos, está firme con este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Terminamos nuestra meditación con estas dos reflexiones. Primero, cuidado con los líderes humanos. Cuidado con los personalismos. Esto debe hacernos pensar que tal vez eso no venga de Dios. La historia de Coré, de Datán y de Abirán debe llamarnos a la reflexión sobre esto. Cuidado con los personalismos. Cuidado además, hermanos, con los que cambian la letra de la palabra, como Himeneo y Fileto, que trastornan la fe. Cuidado con eso. Nosotros conozcamos al Señor. Mis ovejas oyen mi voz
y yo las conozco y me siguen. En esta mañana terminamos, hermanos, con este pensamiento. Asegurémonos y afirmémonos en esta gran verdad. Somos ovejas del Señor. Primera Juan capítulo 5, que leímos en la ascensión hace pocos días, dice lo siguiente. Y termino con esta breve lectura para completar la reflexión. Primera Juan capítulo 5, 19 dice lo siguiente: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha entendimiento para conocer al que es verdadero. Y agrega: y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y termina diciendo: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Conoce el Señor a los que son suyos. Hermanos, sepamos esta gran verdad. El mundo entero está bajo el maligno. Allá afuera el Señor es conocido y nosotros tenemos que hacerlo conocer. En el 2024, este es el desafío. Hagamos conocer al Señor. Pero además, sepamos que estamos en el verdadero. ¿Quién es el verdadero? Jesucristo. El que murió por nosotros, el que entregó su vida en el Calvario, el que derramó su sangre para que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, Dios nos bendiga en esta mañana y podamos tener este concepto muy claro en nuestros corazones. Conoce el Señor a los que son suyos. Si en esta mañana alguno tiene dudas sobre esta gran verdad, sobre esta gran realidad, no se vaya. Conozca a Cristo, recíbale como Salvador personal y forma parte de aquellos a los que Dios conoce, sí, que son suyos. Y mostremos que le conocemos apartándonos de todo camino del error, de toda iniquidad, como dice la Escritura, y honrando así a nuestro gran Dios y Salvador. Hermanos, Dios nos bendiga y nos permita pensar en esta gran verdad en la cual hoy hemos meditado. El Señor conoce a los que son suyos. Gracias, Padre, porque hemos revisado juntos esta Escritura. En días difíciles para la iglesia, Pablo escribe a Timoteo: conoce el Señor a los que son suyos. En tiempos de impostores, en tiempos de doctrinas torcidas, oh Dios, te pedimos nos ayudes a crecer en este conocimiento y tener la certeza de quién es nuestro Dios y quién nuestro Salvador. Líbranos del error. Líbranos, Padre, de aquellas cosas que parecen pero no son, y permítenos vivir creciendo en el conocimiento tuyo. Anhelamos que todos los presentes podamos tener esta misma seguridad, que es Cristo nuestro Salvador, que es Cristo aquel que limpió nuestros corazones, que es Cristo aquel que nos salvó, y no nos movamos, Padre, de esta realidad. Defiéndenos del error, Padre. Guárdanos en un mundo cambiante y corrupto, y ayúdanos a saber que estamos en el verdadero, en Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Afírmanos en estas cosas, Padre, en este día y en este año 2024, y que con gozo podamos compartir con otros estas verdades para que sean librados del error y de la eterna condenación. Gracias, Padre, por tu palabra. Despídenos con paz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.